tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlo. Muy bienvenido. Empezando esta semana que sin duda alguna tiene todavía muchos visos de seguir tocando los temas del mar, sigue teniendo esa atmósfera de recuperación marítima. Los saludo muy cordialmente. Como es costumbre en el programa, que se ha caracterizado por ser un programa altamente patriótico, hemos estado haciendo un seguimiento constante a lo que han sido las repercusiones de todo este periodo de lo que es la presencia de tanto Chile como Bolivia en La Haya. Mientras hemos estado allí haciendo nuestras alocuciones, cada país, inclusive latinoamericano, ha tenido alguna repercusión. Y por supuesto nosotros hacemos un seguimiento responsable de esta actividad, porque siempre es fundamental para poder hacer un análisis, escuchar lo que dicen de un lado y del otro. Permítame, hoy día voy a arrancar con un diputado humanista chileno. Él se llama Raúl Alarcón y él había hecho ya varias declaraciones poniéndose un lado un poco de parte de Bolivia. Declaró que Bolivia debe tener mar y por supuesto él ha tenido serias represalias desde su país. Así que vamos a escuchar, por favor, esta primera nota que hace un seguimiento a la prensa chilena y también un poco a la prensa latinoamericana para ver qué repercusiones hay en el mundo sobre lo que está sucediendo con la demanda marítima boliviana. A ver. Pero esto le pasó a Raúl Alarcón, Florcita Motuda. Y él dijo, tras ser increpado en Curicó, no tuvo nada que ver con una funa tipo CAS, lo cuenta Emol. El diputado humanista restó importancia a quienes lo encararon en la feria libre de esa ciudad por su postura frente a la demanda marítima de Bolivia. Comillas, aquí se levantan contra mí con mucha fuerza, porque yo estoy dando argumentos simples. Veamos lo que pasó. Ahí está. Vamos a ver. Tiene el micrófono. Si Chile ganó en una guerra, el mar no lo robó, no lo usurpó. ¿Cómo pueden haber políticos que estén a favor de devolverle el mar a Bolivia? ¡Que se vaya a Bolivia! ¡No lo queremos aquí! ¡Van a regalar mar a Bolivia, viejo! ¡Oye, chicos! ¡Que se vaya a Bolivia! ¡Eso! ¡Que se vaya! Tenemos acá un amigo, o no amigo, que quiere decir algo. Usted le quiere prometer mar a Bolivia. ¿Usted no es chileno? Ya, entonces la pregunta que él me hace es por qué yo le puedo prometer mar a Bolivia. Para empezar, no le prometo mar a Bolivia. ¿Usted le prometió en la tele? No. ¿Usted le prometió? Es una petición que viene desde la fe. Bueno, es una petición, pero Ya, usted no pero puede entonces, hacer eso. Pero usted con las palabras está diciendo, está vendiendo a Chile, pues, oiga. Y Curicano todavía, ¿qué le haya diputado, güey, oiga? Puta, no, para mí no vale nada, oiga. Como persona, oye, no, porque realmente, puta, como que le haya patriotas, hombre. Los que murieron por defender. O sea, hay que entregarle el huáscar a los peruanos y devolver todo lo que se ganó en la guerra. Mi bisabuelo ahí, en Chorrillo y No creo, porque tu bisabuelo estaría revolcando en la tumba con tu creencia. Por eso, espérate, pero también tu creencia es diferente a la mía. Sí, Tu está bien. creencia en la patria es el valor supremo. Pero no Yo siento que no es el valor supremo. Yo lo están que diciendo. dije es que para lo que perdió Bolivia, una salida al mar es una cagada, es muy poquito lo Pero que con esa sucede. cagada después van a invadir a Chile, pues lo que quieren es la entrada nomás. de la gente. Lo que quieren es la entrada nomás. Perfecto. Usted como legislador no puede estar hablando de esa estupidez. Y no, Chile no le robó ni lo usurpó nada. Está todo ahí. Así que Bolivia que aprenda a ser hombre y reconozcan el derecho internacional. Les ganamos. ¿Y cómo para chilenos tan antipatriotas como usted y como Guille? Y te Eso pregunto no. una cosa. Él va a ganar 7 millones en el Parlamento por hablar puras leceras. Lo interesante que es no reprimir los puntos de vista y las creencias que cada uno tiene. ¡Chao! Ahí está. A ver, vemos la situación de Florcita Florcita Motuda y aquí yo también quiero decir, así como Florcita Motuda puede decir lo que piensa, aquí se expresó el pueblo y se expresó la gente. Y los argumentos de la gente son realmente potentes. ¿Qué le parece a usted? Muy potente. Muy potente. Por supuesto, muy potente. Mira, hay varias cosas que llaman la atención. Lo primero que llama la atención es que alguna de las personas le dice, usted no toma en cuenta lo que hicieron los chilenos de ayer. O sea, no toma en cuenta la sangre derramada, no toma en cuenta, en el fondo, lo que el chileno hace, que es ir a la conquista de un territorio que está en disputa. Porque hay que tener en consideración, y esto es relativo a Bolivia, que nunca Bolivia fue dueño absoluto
de esa franja costera que señalan. Porque era un territorio entre el paralelo 23 y 25 que estaba en disputa entre Chile y Bolivia. Claro, Florcita Motúa dice... ¿Pero estaba en disputa? Estaba en disputa. El tratado del año 66 pone el paralelo entre el 25 y el... Perdón, entre el 23 y el 24 en una administración dividida. Correcto. Ganándose cada una de las personas, o cada uno de los países ganándose intereses de los guanos o el salitre que se extrayeran. Pero hay un problema económico. Pero no importa el problema económico, el problema está en que quién tiene la soberanía de aquello. Si el problema aquí es la soberanía, el problema no es era soberanía la boliviana al 100%. No, pues nunca fue soberanía. Era nominal. Mira, brevemente, si me permiten, brevemente una consideración. Perú limitaba durante la época colonial... Perdón, ¿necesita un mapa? ¿Le gustaría no es explicarlo necesario, si lo quieren tener, por supuesto. Sería mejor si podemos buscar un mapa para que... No tengo inconveniente. Aquí hicimos las clases digitales, así ya... Sí, me sacamos el pizarrón ya, la tiza... Para que el profesor... Pero no es problema. Va a aparecer en cualquier minuto, profe. Adelante. Ahí está. Aquí está. Mira, a ver, este es... Ah, bueno, pero eso es muy boliviano. Este es un mapa boliviano. Claro, el director que tenemos es boliviano. Eso puede ser. El hecho concreto, mira, este es el río Loa, ¿no? Me lo bajó. Vamos a ver. Ahí está el río Loa. Sí, Vitito, un mapa actual yo creo que sería... No me da lo mismo. Mira, aquí está el río Loa. El virreinato del Perú llegaba hasta aquí y limitaba al sur con la Capitanía General de Chile. Eso lo dicen las leyes de India. Por lo tanto, si limita y Chile empieza en el despoblado de Atacama, Chile empieza entonces en Loa. Eso está muy claro. Estamos hablando del litoral. Yo no estoy hablando de la parte superior, de la Atacama Alta. Hay títulos chilenos durante la época colonial que son importantes. Por ejemplo, en la zona de Cobija, aquí es un pueblo indígena. Y los pueblos indígenas tenían en la época colonial del siglo XVII encomenderos. Así es. Los encomenderos eran las personas que hacían, mejor dicho, que cobraban los intereses o las platas que generaban los indígenas para sí, por concesión del rey. Los encomenderos de Cobija, desde 1611 al 40 y tanto, que yo tengo estudiado y salió en un artículo en el Mercurio, iban desde Santiago a administrar las platas generadas por los indígenas en Cobija. Y además, desde Santiago iban los corregidores, tanto del Bajo Atacama como del Alto Atacama. Entonces hay presencia chilena desde el siglo XVI, XVII y XVIII. Desde la Capitanía General de Chile. Claro, y ocurre que en 1810, cuando se inicia la separación de los países, hay un uti possidetis, o sea, la posesión útil, que todos están acordes y el propio Bolívar está contente con aquello, dice de que cada país o cada territorio se quedaría con el territorio que estaba al 1810. Ocurre que Bolivia todavía no existe. Así es. Bolivia, no existe. Como tú sabes muy bien, Bolivia nace posteriormente por acción de Bolívar. Y Bolívar, que ha dicho eso, se permite, además, ¿no es cierto?, en un determinado momento cambiarla, porque sí, y ante nadie señalar la presencia de mar en Cobija. Le entrega entonces acá mira, está justamente el Tratado de Límites del año 1866 que usted mencionaba, y que consideraba entonces estos límites. Estos límites del 23 al 25 no están señaladas al momento del año 66 de quiénes son. Dice, mire, el límite entre Chile y Bolivia era el paralelo 24, latitud sur. Chile y Bolivia... Eso no es así, eso no es correcto. No. Lo que es correcto es que del 25 al 23 hay una soberanía en disputa. Que es lo que dice ahí, Chile y Bolivia se repartirían las ganancias del guano y otros minerales de la zona comprendida entre el 23 y el 25. Correcto, pero es la soberanía. Entonces, para el Tratado del 66 lo que hace es entregar la administración de la soberanía del 25 al 24 ahí, este paso. Del 25 al 24 a Bolivia y del 24 al 23 a Chile.
Siempre Antofagasta en territorio chileno. Y se repartían el billetito. Pero es que yo no quisiera hablar del billete, porque si hablamos del billete, y tanto que se ha dicho que Chile estaba interesado en el billete, ocurre que cuando Chile es propietario del guano y del salitre de Tarapacá, lo cede. ¿Lo cede a quién? A las personas que eran poseedoras de bonos peruanos. O sea, Chile reconoce a la tesorería peruana. Esto es insólito. Kenneth también quiere, senador, por favor, adelante. Si quiere pase para allá, senador, y se pone al lado. Bueno, muchas gracias, la verdad, complementar esta excelente clase magistral. Pero quiero destacar lo siguiente: 1866 es el año en que termina un conflicto tremendo. ¿Y cuál es ese conflicto? La guerra contra España. ¿Y por qué España ataca? Ataca al Perú, porque no le reconocía la independencia, cosa curiosa. ¿Y qué es lo que buscaba el Perú? Bueno, el recurso más importante del mundo entonces. Europa estaba desgastada, los campos ya no rendían, la hambruna era gigantesca, se necesitaban fertilizantes. Eso era lo que requería el mundo. ¿Y dónde encontraron esos fertilizantes? En islas. ¿Y por qué? Por las aves marinas. Frente a nuestras costas está una de las zonas de surgencia de peces más grandes. Y esas aves marinas fueron depositando yacimientos que se fosilizaron, el guano. Por lo tanto, la economía peruana giraba en torno al guano. Y esto es no menor para entender. El 80% del PIB peruano lo generaba esa industria. Pero se empezó a acabar. Y ahí es donde los mismos españoles, con esa expedición que hacen al Pacífico Sur, empiezan a determinar de que habían también otra riqueza. La riqueza más grande del mundo entonces, y que aparece desde Jaspampa hacia el sur. ¿Y por qué? Chile viene del fondo del mar. Nosotros, nuestro origen es marítimo. Y cuando emerge Chile, ocurre algo particular. Una gran superficie queda con algas fosilizadas. Y ese es el origen del salitre, el único fertilizante que conocía la humanidad, por el que estaba dispuesto todo el mundo a combatir. Por eso es no menor. O sea, cuando hablamos de salitre, esa guerra que de alguna manera llevó a estos países a enfrentarse, era porque Europa la necesitaba. Vienen entonces las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. En el plano anterior se mostraba el puerto de Cobija, que queda aquí arriba. Cobija fue de alguna manera un enclave boliviano que el mismo Bolívar decide. Cuando funda a Bolivia en 1825... Pero todos los pueblos aceptaron lo que estableció Bolívar. Nadie... Lo que pasa es que para nada. Bolívar era el libertador de 5 naciones. Claro. Cuando Alto Perú se convierte en Bolivia, lo que hay es un coqueteo al ego de Bolívar mayúsculo hecho por Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre decide fundar Alto Perú, le cambia el nombre. El nombre Bolivia no es casualidad. El nombre de Bolivia es por Simón Bolívar. Por supuesto. Cuando todo eso se crea, a Bolívar le queda, para decirlo en buen chileno, la crema en la Nueva Granada, y además de la crema en Nueva Granada, queda la embarrada hacia acá abajo. La Capitanía General de Chile, en ese minuto, pues ¿de dónde sale esto? Y además Argentina, que era el Virreinato de la Plata, que era un poder dentro de los poderes. Entonces, ¿de dónde me inventaron esto? Y un detalle, antes de seguir con usted. Esa guerra en la que Chile y Perú combaten contra España, permite que Miguel Grau y Arturo Prat combatan juntos contra España, que va a dar después el porqué que me preguntaba Martín el primer día. La relación que tenía Miguel Grau. La relación que tenían ambos. Reconociendo que usted comandó 3 buques de guerra. Sí, bueno, es bien importante entender que en ese conflicto ocurre algo que es trascendente y que este año vamos a conmemorar 200 años. Los 200 años de la presencia de la primera flota de guerra en el Pacífico. Y es no menor, porque cuando Chile se compromete en la independencia de América con un ejército binacional, con José de San Martín que cruza con el ejército de los Andes y que después, junto a Cochrane, se embarcan en la expedición libertadora del Perú, Argentina y Chile liberan al Perú. Y así se consolida la independencia porque se acaba el poder español en América y se impide el refuerzo. Profesor. Volviendo a lo que estábamos conversando, no desviándonos un poquito. No se haga una conversa aquí porque está muy bueno en una clase y hay un hecho que es bastante sintomático. Cuando se crea Bolivia, el Bolívar y Sucre, por supuesto, le piden a Perú, le piden a Perú que le ceda Antofagasta. Que le ceda Antofagasta. ¿Quién gobernaba Perú en ese momento? Aquí está Antofagasta. ¿Quién gobernaba Perú en ese momento? Era Andrés Santa Cruz, nacido en Bolivia. Correcto. ¿Ya? El mariscal Andrés de Santa Cruz. Exactamente.
Eso ocurre y por supuesto que se la niega. ¿Qué va a pasar después? El año 30, 1830, gobernando Santa Cruz a Bolivia. Santa Cruz le pide a Gamarra, presidente del Perú, que le ceda Arica. ¿Ya? ¿Y? Le dice obviamente Gamarra que no. A pesar de que tienen, mira lo que estoy diciendo, si ellos son dueños de Cobija, ¿cómo no construyeron un puerto en Cobija el año 25? O el 26, o el 27. ¿Dónde está la Armada Boliviana? ¿Dónde está la Marina Mercante? Esa es una de las principales críticas que se le hace a la pretensión boliviana. Ahí donde no se sostiene el discurso boliviano. Ojo, en Chile es demostrable la presencia de una flota de guerra prácticamente desde la independencia. Absolutamente. En Perú es demostrable porque algunos navíos peruanos combatieron con navíos chilenos contra España. No había un solo barco boliviano. ¿Pero cuántos años Bolivia tuvo mar? Es que, espérame, es que a donde va... ¿Pero cómo fue creado, nació con mar? Ese es el argumento de ellos, espérame, ¿no? a donde yo voy es que cuando tú revisas en derecho y quieres fallar en derecho, tú analizas, y lo sabe mi amigo abogado, todos los aspectos. Uno de esos aspectos es cuál es tu relación con lo que tú estás pidiendo. Como el puerto era, y voy a ponerlo solo para discutir, boliviano, acojo lo que dice el profesor, llama poderosamente la atención que nunca hubiesen tenido ni siquiera por decirle algo, una lanchita con bandera boliviana. No la había. Pero cuando Bolivia dice que yo creo que la pregunta de Latón que es súper relevante, porque lo repitió ayer Evo Morales, lo repitió también el vicepresidente, y lo dicen permanentemente hasta la gente en la calle. Bolivia nació con mar. No. Analicemos esa frase. Bueno, el profe dice que eso no es real. Podríamos ir al plano original, al primero, al verde. Al más antiguo. El plano original más antiguo. Perfecto, no, vamos. No es tan antiguo. Pero, perdón, pero es que, Cleito, ustedes dicen que cuando ayer Bolivia dice, Bolivia se crea con mar, tiene mar desde el inicio. Ustedes dicen que eso no es real. No es real. No es real. Y Antofagasta no existía. ¿Ustedes nos van a enseñar con este? Sí, el anterior, hay uno que es anterior a ese. Hay uno más. El primero que mostramos. Este plano, ¿cuál es la particularidad que tiene? Este plano se editó en 1860 para educar a la élite europea. Y Europa tenía que entender qué es lo que estaba pasando. Y por eso aparece el límite que traza Bolivia con el LOA, y después este otro que correspondería más o menos al paralelo 25, entendiendo que aquí está el 24, aquí está el 23. Hay un antecedente bien importante que es Morro Moreno. Morro Moreno, hoy Cerro Moreno, la base más importante aérea que tenemos, también es considerado como un accidente natural característico cuando uno tiene que dividir. Y entendamos que en esa época, cuando se hacían los planos, los cartógrafos no tenían la capacidad para medir longitudes que necesitaban cronómetros, pero sí latitudes. Y por eso América se empieza a dividir por latitudes. Y también no eran tan importantes las fronteras porque, bueno, era todo de un solo rey. Eran los accidentes geográficos que se ocupaban. Por lo tanto, lo que hay que entender en ese periodo colonial, desde 1776, que es la independencia de los Estados Unidos, cuando Estados Unidos está obteniendo su independencia, toda la audiencia, vale decir, donde se ejercía la justicia, parte a depender de Argentina. No, del Río de la Plata. Del Río de la Plata. Que no es lo mismo. Bueno, pero estamos explicándole a la señora en su casa. Y queremos Argentina es un pedacito de lo que queremos que entienda. ¿Para qué? Para que se entienda que la vinculación no solo es en el centro, sino que es en el Atlántico. Y por eso es bien curioso lo que decía Bolívar. Bolívar al principio dice respetaremos todos los límites. Exacto. Pero el 1 de enero de 1826, el decreto que firma con el artículo 1 dice, creemos el puerto de Cobija. Y ahí está el momento en que ese puerto comienza de alguna manera a tener alguna presencia boliviana. Vamos combinando con lo que el profesor Carolina también para ir hay una cosa a propósito de lo que señalaba el senador, que es la opinión que tiene Bolívar respecto de el último accidente, donde dice que las capitanías generales, los virreinatos, las audiencias, no pueden cambiar sus límites, salvo los que le dio los 200 años anteriores a la emancipación. Entonces, hay una abierta, esto es en Carta Sucre. ¿Usted lo quiere leer?
Sí, Por sí. favor, Yo no leo suficientemente bien, así que... Va a ser el polo que... Pero también necesita los lentes. Antes de leer... ¿Qué parte es usted? Préstame para que yo no lo uso. Antes de leer eso, es conveniente que ustedes reflexionen sobre lo siguiente. Y después tienes el La decreto. distribución del poder español en América Latina, en Sudamérica, es virreinato, que es el máximo poder, por supuesto. capitanía general, que es el poder que sigue, y audiencia, que es casi que un poder local Chile regional. siempre fue una capitanía general. De hecho, para Chile, y yo me acuerdo porque cuando viví en Colombia, el virreinato de la Nueva Granada me lo enseñaron hasta donde pude, y yo levantaba la mano, señorita, ¿y Chile? Capitanía general. Claro, allá. ahí más abajo. Y eso siempre, además, eso siempre nos marcó. Pero por supuesto. Nos marcó a nivel de independencia, nos marcó a nivel de las hazañas militares que tuvimos y sobre todo nos unió. Nos unió finalmente porque Chile tenía un rango menor, y eso es así, y dentro de ese rango menor siempre estuvo por tener algún grado de cercanía a los rangos mayores. Interesante, ¿no le parece? Realmente es interesante lo que va sucediendo en cada una de las alocuciones de estos representantes nacionales. Pero ahora me voy a ir a un análisis bastante grotesco, bastante agresivo. Jaime Bailey, este peruano que tuvo serios problemas en el Perú, que finalmente ahora transmite por internet y desde Estados Unidos, parece que ya no tiene pisada en su propio país. Digamos que es como un Valverde boliviano que decía cosas incómodas, pero a veces se excedía y con sus exabruptos hizo que se lo echara de su propio país. Bueno, Jaime Bailey fue durante un tiempo un periodista serio e interesante. Sin embargo, en el tiempo empezó a cometer serias equivocaciones, constantes excesos, si de alguna manera lo podemos llamar, lo cual hizo que perdiera credibilidad y que inclusive estuviese involucrado en otros temas. Sin embargo, no está mal escuchar el punto de vista peruano. Recordemos que este podría inclusive convertirse en un conflicto tripartito, porque algo puede hablar Perú también, ellos tienen su postura y también tienen sus dificultades con Chile y hace poco, recientemente, concluyeron una demanda también con ese país, victoriosos de hecho. Jaime Bailey hace un análisis sobre lo que sucede entre Bolivia y Chile. Grotesco, reitero, se mofa, se burla de la solicitud boliviana. Y bueno, hasta hace referencia también dentro de ese estilo burdo y grotesco que él tiene a que en algún momento Chile desaparecería y que tal vez así llegarían las costas del mar Pacífico, del Océano Pacífico, a puertos bolivianos. Es de verdad digno de ser escuchado, porque hay que escuchar siempre a todos, incluso al torpe y al ignorante, como dice el poema, porque ellos también tienen su propio punto de vista. Vamos a escuchar a Jaime Bailey, muy conflictivo Chile no te va a dar salida al mar. Periodista. No te la va a dar ni en este siglo, ni en el otro, ni en el que viene. No te va a dar salida al mar, incluso cuando el mar ya se haya tragado todo el continente americano porque se han derretido los glaciares. No te la va a dar, así que no pidas lo que no te van a dar. Mediante la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, se decide y se reafirma el derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el Océano Pacífico, porque Bolivia nació con costa al Pacífico y la perdió en una guerra injusta, desigual. A ver, vamos por partes. ¿Es cierto que Bolivia tenía salida al mar? Sí, es cierto. ¿Es cierto que la perdió? También es cierto. Y esa guerra injusta y desigual a la que alude el amigo Evo Morales, ¿quién se la declaró a quién? ¿Chile a Bolivia? No. Bolivia a Chile. Es decir, que los bolivianos fueron tan imprudentes, para no usar un adjetivo un poco más agraviante o injurioso, que le declararon la guerra a un vecino que los aplastó militarmente. A esa guerra se unió imprudentemente también el Perú. Y entonces Chile, que fue el país atacado, repelió la agresión, derrotó a los ejércitos agresores de Bolivia y de Perú,
y efectivamente conquistó unos territorios bolivianos y peruanos. Perú perdió Arica y Chile, y Bolivia perdió la salida al mar. Y luego se firmaron unos tratados, unos armisticios, unas rendiciones, y esos tratados demarcaron los límites, como suele ocurrir. Los límites suelen ser trazados, delimitados después de las guerras. Y los que ganan la guerra se quedan pues con los pedazos de territorio que han conquistado. Así funciona la cosa, Evo, mala suerte pues. ¿Qué cosa quieres ahora? Que te devuelvan lo que perdieron en una guerra hace más de un siglo. Pero si entonces vamos a repensar los límites del mundo de hace siglo y medio y desconocer todas las guerras que cambiaron esos límites, pues se arma un desmadre. ¿Ah? Entonces no tiene sentido tu reclamo. Pero Evo insiste en este reclamo completamente demagógico, porque es evidente que ningún gobierno chileno le va a ceder territorio que es ya chileno hace más de un siglo, y donde viven chilenos, y donde nadie quiere ser boliviano, por añadidura, nadie se lo va a dar pues a Bolivia, ¿no? Por desarrollar los intereses marítimos de Bolivia y seguirá trabajando incansablemente para alcanzar una salida soberana al mar, en homenaje a nuestros héroes, en homenaje a las generaciones pasadas y presentes que desean volver al mar. Dos cosas. Primero, no es tan importante tener una salida al mar o tener un puerto, ¿ah? O sea, Suiza, que yo sepa, no tiene salida al mar, ¿no? Y los suizos se las han ingeniado para ser un país bastante próspero. Así que yo tengo la sospecha que a Bolivia le da 3 puertos y sigue siendo un país pobre igual. No es que ser un país sin puerto te condena a la pobreza, no. Y segundo, mi teoría es que los bolivianos van a tener mar. De acá a 50 años, tal vez 60, van a tener mar. Cuando el mar se meta. No es que el gobierno de Chile les va a dar la salida al mar, es que el mar se va a meter, porque se van a derretir los polos, las masas de hielo, y el nivel del mar va a crecer, lo dicen todos los científicos. Para entonces Key Biscayne, por supuesto, será una isla submarina, y Manhattan también. Y entonces probablemente el mar entrará lo bastante como para que los bolivianos tengan una playita ahí a la mano. Es cuestión de tiempo nomás. Evo lee mal. La verdad es que este hombre hay que enseñarle a leer con un poco más de fluidez. Y llamó la atención, por ejemplo, la opinión de algunos en el sentido que preferían que una salida al mar se pospusiera. Si se lograra ahora, dijeron que Evo Morales se eternizará en el gobierno. Evo, por el amor de Dios, ¿por qué no te vas a dar un remojón a un mar, al mar que tú quieras? Tú elige la playa, date unos baños de asiento, zambúllete un poco, haz un poco de scuba diving, a ver si eso te remueve un poco la corteza cerebral. Hombre, chico, qué manera de leer así tan enrevesada. Y luego, claro, Evo es paranoico y entonces dice que acá atrás hay una potencia, que lo que quiere es que se peleen Perú, Chile y Bolivia. No, tonterías. Se pelean nomás porque les gusta pelearse, porque están acostumbrados a pelearse. ¿Qué le parece? Incómodo, molesto, ¿no es cierto? Ese es el estilo que tiene Jaime Bailey, no en vano está fuera de su país. Sin embargo, hay que tomar con beneficio de inventario, porque inclusive estos bochornosos comentarios podrían darnos alguna luz. Siempre hay que escuchar a todos. Permítame ahora hacer una muy breve pausa. Seguimos en este resumen del seguimiento de la prensa internacional, latinoamericana y chilena en esta acción patriótica que hacemos como medio de comunicación. Ya regresamos.